Yo les voy a hablar sobre las perspectivas de la situación internacional de cara al 2025. Creo que vivimos un raro momento de nuestro país. Esta vez no tenemos la vista clavada en el presente, sino que nos obsesiona lo que encierra el mañana. La intriga argentina es 2015. ¿Quién y cómo tomará las riendas de un futuro que esta vez nos sopla en la cara cual bocanada de esperanza? Es extraño en un país que suele tomar el pesimismo como la opción preferida por defecto. Se dice que para octubre de 2015 falta una eternidad. Son esas eternidades efímeras de las que por nuestra expectativa de vida nos son concedidas a raudales. Lo que se quiere decir es que en la Argentina todo puede suceder de hoy a fines de 2015. Lo que jugamos sólido puede desvanecerse mucho antes. Y la verdad que es así. Es la versión nativa de la teoría de la relatividad. El tiempo pasa en la Argentina mucho más rápido que en otras partes del mundo. Como nuestros trenes son erráticos y el tiempo local es tan veloz, cada vez nos cuesta más encajar en las estaciones. Por fortuna no debo hablar de lo inminente, de lo que ya se aproxima. Se me pidió que tratara en cambio la situación internacional con miras a 2025. Le agradezco al embajador entonces una asignación mucho más accesible. Se afirma que predecir es difícil, es algo. Sobre todo se agrega con ironía el futuro. Creo que se subestima así la tarea de conocer el pasado y sobre todo de predecir sus oscuridades, que no es labor sencilla como lo demuestran la historia, la paleontología, la arqueología, por no citar los caprichos del discurso político. No es infrecuente tampoco descubrir que el presente no es lo que se piensa de él. La Europa del euro, por ejemplo, imaginó cuando estalló la crisis de las hipotecas subprime que por fin le tocaba el turno de suceder al capitalismo anglosajón de las finanzas salvajes. Y un cuarto de hora después, advirtió con estupor que las hipotecas de baja calidad generadas en Kentucky o en Oklahoma estaban diseminadas también entre sus bancos. En consecuencia, se anotició recién ahí de que la crisis también era suya, que no se hallaba para nada ajena a sus tribulaciones. En cambio, predecir a muy largo plazo es una actividad que se puede realizar con impunidad. Y en caso de que se demuestre equivocada, es decir, cuando ya no es posible sostener el paraguas de tu palabra contra la mía, uno normalmente ya se ha dado la fuga. En general no hay fricciones, es más rápido el olvido que el error. Dicho esto, que me pareció imperioso, les expondré una visión certera sobre el futuro de la economía internacional de cara al 2025. Si hay una característica saliente, una sola, que se recuerda nítida, es la convicción de que el siglo XXI es la centuria de Asia. Yo no encontré y busqué, por cierto, quien contradiga esa visión. Se diría que no es una predicción, sino un credo universal. Y nada lo enraiza más que la constancia de que el viraje de Occidente a Oriente es ya un derrotero muy avanzado en su recorrido. No hay estadística que no acuse recibo de una notable traslación de riqueza y poderío económico hacia el este, en el margen a una velocidad fabulosa. Lo que se predice, pues, es entonces la extrapolación del presente y del pasado reciente. Es en un horizonte no muy extendido, y 2025 la verdad que suena distante, pero no lo es tanto, son nada más que una docena de años. En un horizonte no tan largo, los desvíos pueden ser pequeños, y con fortuna sus efectos acumulativos también, aunque además está decir no hay garantías. Hecha esta salvedad, que es importante, y a fuerza de ser hoy la región más dinámica del mundo, la extrapolación conduce a la entronización rotunda de la supremacía de Asia en la producción y el consumo. Se espera de China, mutatis mutandis, lo que se esperaba del Japón vigoroso y muy afianzado de los años 70 y 80. Se sabe que China, como aquel Japón, enfrenta una encrucijada. Nadie ignora que el modelo de crecimiento orientado hacia el exterior, luego de 3 décadas de recorrido extraordinario, agota su potencia motriz. Venía
dirección al CARI en un taxi y hasta en el programa de radio comentaron la sesión plenaria del Partido Comunista, que parece tener poder semipleno para definir este futuro o este horizonte. La estrategia de un capitalismo de Estado con énfasis en las exportaciones y en la inversión, en la incorporación masiva de mano de obra rural a la industria y en la generación de ahorros mayúsculos por la vía de la represión del consumo, encontró los límites de su propio éxito y demanda una mudanza radical. La prueba está a la vista. La inversión marginal en China en los últimos años exhibe rendimientos negativos, es decir, destruye capital y destruye el producto. Si además hubiera que descremar los precios de los bienes raíces, como ha sucedido en crisis inmobiliarias recientes por otros lares, entonces la cuenta de lo que se está haciendo hoy podría ser catastrófica. Siendo así, el cambio es sin dudas imperativo. La fe en China que consagra estos pronósticos compartidos es entonces, antes que nada, un voto de confianza en su voluntad y en su capacidad de migrar a un modelo de crecimiento en las antípodas del que le ha generado extraordinario éxito en los últimos 30 años. Es decir, se apuesta a esa capacidad de migrar con muy leve menoscabo en los resultados futuros. No es una empresa imposible, sin duda, pero tampoco es un hecho. Será un desafío exigente en grado superior. La demografía ya no será tan favorable. La fuerza laboral comenzará a declinar en 2015 y disminuirán los excedentes de mano de obra hasta desaparecer probablemente en 2020. El crecimiento no provendrá entonces de la mera adición de factores de producción, sino que sí o sí habrá que acrecentar la productividad total de los factores. La estabilidad política es otra incógnita. Si la estrategia es el rebalanceo de la actividad y ello exige una expansión del consumo acorde con los patrones de una economía de renta media, entonces la transformación socioeconómica concomitante, empezando por la redistribución centrífuga del ingreso de las empresas y del Estado hacia la familia, privará tensiones con un sistema político autocrático, centralizado y que ya debe lidiar con una conflictividad importante. Apostar por Asia, por supuesto, es mucho más que atarse a la suerte de China. Asia es un mosaico heterogéneo de economías vibrantes, con regímenes varios y en estadios diversos, apta para satisfacer expectativas, aun si se producen un puñado de frustraciones individuales, como lo hizo en las últimas 2 décadas, pese al estancamiento crónico de Japón, hubo ocasionales chubascos. La región soportó una severa tormenta financiera en 1997, 1998, que resquebrajó en su momento la fe en el milagro asiático. Ahí se descubrió ese capitalismo de amigos que tanto se comunicó. Pero la región supo sobreponerse, introducir reformas y correctivos, y sin renegar de su inserción internacional, retomar una negocio. Y la crisis financiera es una anécdota que, sin embargo, conviene recordar. Asia es un gigante poblacional con un bajo nivel de renta per cápita en rápido aumento. La dinámica del catch-up, de la convergencia, es esencial para entender las enormes posibilidades de su ascenso. Las proyecciones que nos dicen que China e India alcanzarán un PBI conjunto superior al del G7 antes de 2025, señalan también que la renta por habitante de Estados Unidos será, aún entonces, 4 veces más alta que la de los países asiáticos en desarrollo. He aquí la clave. La primacía de Asia no requiere que la región desplace la frontera de la tecnología y el conocimiento, solo que persista en la senda del catch-up de la productividad. Se trata entonces de desbrozar un camino con las instituciones y las técnicas que el mundo ya conoce y no de inventar de la nada uno nuevo. Los obstáculos a sortear son más accesibles así, aunque no sean desdeñables. Para ello habrá que acentuar la inversión en capital humano, facilitar reformas estructurales en un amplio espectro,
que aumenten desde la competencia interna y el desarrollo financiero hasta la gobernanza y calidad institucional. Los aspectos cuantitativos serán importantes, pero cada vez más pesarán los atributos cualitativos. Asia puede estar a la altura del desafío. Singapur y Hong Kong, por ejemplo, lideran el ranking de Doing Business del Banco Mundial, que analiza el marco regulatorio y su incidencia en la actividad empresarial local en 189 países. Sus economías continentales, sin embargo, son más remisas. China se ubica en el puesto 96, Indonesia en el 120 e India en el 134 de 189 países. Ese rezago admite una doble lectura. Es provisorio, por un lado, porque señala una oportunidad clara de mejoría, pero también revela una rigidez que hasta el momento no ha sido rémora para el progreso económico, pero que podría erigirse más adelante como un obstáculo operativo, un cuello de botella, refractario al cambio y difícil de salvar. Otro aspecto crucial para el ascenso de Asia es la continuidad del marco internacional. Es bueno recordar que lo que separó a la primera oleada de globalización anterior a la Gran Guerra de la creciente integración mundial actual no fue el retroceso tecnológico, que por cierto no lo hubo. La tecnología siguió avanzando y el mundo interrumpió el proceso de globalización después de la primera Gran Guerra. Fue la discordia geopolítica la responsable de ese bache, y ese bache prevaleció por cerca de medio siglo. Quiero decir, el éxito de Asia no depende solo de Asia. El continente precisa la globalización, el mantenimiento de la paz y la convivencia armónica dentro y fuera de sus fronteras, que los flujos de comercio, de inversión y de conocimiento se derramen como hasta ahora sin cortapisas. Tener acceso a una oferta generosa de recursos naturales y la preservación del medio ambiente. No pretendo ser exhaustivo, pero voy a dejar una nota al pie. Y el Asia-Pacífico responde por una proporción elevadísima de las catástrofes naturales. En una serie mundial compilada por Cavallo y Noy entre 1970 y 2008, en el Asia-Pacífico mora el 90% de los afectados de las catástrofes naturales del mundo. La pregunta es obligada: ¿cómo talla la Argentina en este escenario? La estrategia que acaba de escribir en un libro muy interesante Lawrence Freeman es el arte de crear poder. En ese sentido, Argentina debe pensar una estrategia asiática. Entendamos que Asia ya se fijó en nosotros y en nuestra región. Basta comprobar los flujos de comercio, los flujos de migraciones y en menor medida las inversiones de un jugador en plena expansión internacional como China. Ya somos un blanco de sus políticas y decisiones públicas y privadas. Importa entonces diseñar una estrategia proactiva y no una mera reacción defensiva. Ello requiere reemplazar el temor ciego e instintivo como motor de respuesta por una adecuada comprensión de lo que es Asia y lo que probablemente será, y las oportunidades y riesgos que supone. Nunca es tarde para intentar obtener un mejor provecho de un proceso histórico crucial que crecerá en importancia. Uno aprende, cuando observa a otros países con una vinculación estrecha como Australia, a buscarse a perfeccionar esta tarea. La Argentina atraviesa una etapa de transición que es antesala de muchos previsibles cambios de política. Previsibles por lo necesario, por los costos en aumento del status quo reinante. Entre dichos cambios destaca una revisión de su política de inserción internacional. La estrategia asiática debe engarzar en esa redefinición más amplia. Lo que hay que entender es que no es solo la Argentina la que carece de una hoja de ruta satisfactoria. En Sudamérica, la flamante Alianza del Pacífico, Chile, Colombia y Perú, más México, mira hacia afuera, contempla su integración con Asia a través de los canales que promete el futuro Tratado Transpacífico. La iniciativa se propone específicamente delinear acciones conjuntas para la vinculación comercial con el Asia-Pacífico. El eje del Atlántico, el eje que supo innovar cuando creó el Mercosur, hoy se mira el ombligo.
Pero el bloque ya no es el negocio fabuloso que se pensó. Sus tasas de crecimiento decaen y el tamaño de su mercado interno conjunto es acotado. La industria china es, por supuesto, un competidor formidable y ello constituye, a decir verdad, un problema más serio para Brasil que para la Argentina. Tapiar el Mercosur, sin embargo, no lo torna menos vulnerable, menos aún si uno lo piensa de forma dinámica. Anquilosarse en el aislamiento no es buena prescripción, y esta es una lección que también nos enseña Asia desde los tiempos de la Gran Muralla. En la medida que resurge el interés por los megacuerdos plurilaterales de comercio, los costos de pertenecer o de permanecer al margen de esa dinámica son potencialmente mayores. No se los podrá ignorar desde ya si esos acuerdos se concretan. Si se piensa que hacia 2025 el Mercosur puede consolidarse como el principal exportador neto de alimentos del mundo, Martín Piñeros hace poco hizo en el CARI una presentación extraordinaria sobre ese punto. La estrategia asiática tiene allí, en ese rol, un punto inicial de anclaje muy obvio. El objetivo a mano debería ser la industrialización de dicha producción y su colocación fluida en los mercados de Asia. Pero esto es solo un punto de partida y para nada el sumum que cabe esperar si se explora la agenda en detalle. Basta pensar en la ampliación de los foros internacionales, como por ejemplo la sustitución del G7 por el G20 como principal arena de la discusión económica mundial, y la importancia de haber estado allí cuando se formó el G20, más de una década antes de que la decisión madurara en el fragor de una crisis inesperada. Si la Argentina aspira a ejercer influencia en 2025, cualquiera sea finalmente el derrotero que nos conduzca allí, debe comenzar entonces por reposicionarse ya ahora.